El pasado jueves 15 de marzo se conoció el informe de la Comisión Especial Ocasional AMPETRA de la Asamblea Nacional, creada para investigar casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país. La comisión fue creada a fines de julio de 2017 y le ha tomado casi 8 meses presentar un informe en el que se evalúa la gestión para evitar agresiones sexuales en escuelas y colegios. Los exministros de Educación, Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, y el actual ministro Fander Falconi han sido figuras clave en esta investigación. Está en Guayaquil la asambleísta Norma Vallejo, vicepresidenta de la Comisión AMPETRA. Buenos días, díganos, ¿cuáles son las conclusiones del informe? Muy buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y especialmente de esta bella ciudad de Guayaquil que nos ha recibido hoy día. Hemos dividido en 3 ámbitos el informe de la comisión. El primero ya fue dado el detalle de los casos recibidos por la comisión, el segundo que es este informe de control político y el tercero que será un informe sobre normativas. El día 15, como usted ya se refirió, hemos presentado el segundo informe que se refiere al control político y en el cual nosotros hemos analizado todas las comparecencias tanto de los ministros ya mencionados cuanto de los sucesos e información desde las diferentes ciudadanos de las organizaciones y lamentablemente esta situación ha llevado a que haya muchos casos descubiertos en el momento, unos en proceso, otros que han cerrado los casos y sin tomar la consideración debida y respectiva con respecto a todas las evidencias presentadas. Hemos demostrado mediante este informe que hay falencias administrativas. ¿Cómo califica usted las responsabilidades que el informe determina y en qué personas o funcionarios se concentra la responsabilidad señalada? Las responsabilidades van en 2 sentidos. Primero, del personal operativo, ¿no es cierto? Es decir, de varias autoridades operativas que tuvieron conocimiento y que únicamente dejaron la denuncia en la parte administrativa y no acudieron a la parte judicial, es decir, a denunciar en la fiscalía. Lo segundo es esta emisión o la autoridad nominadora cuando tiene que emitir las políticas públicas, lo hizo, pero la segunda parte tuvo su falencia en cuanto a la valoración y a la evaluación con respecto a si esas políticas públicas en realidad estaban siendo efectivas ya en el territorio, es decir, en el cuidado y la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se habla de un informe de la Organización de Naciones Unidas el 2011 que ya alertaba sobre la recurrencia y la incidencia de casos de abuso sexual. ¿Cree usted que el Estado ecuatoriano no reaccionó a tiempo frente a este llamado? Efectivamente, usted se ha referido a ese informe, fue en abril del 2011, ese informe fue emitido por la UNICEF, parte de la ONU que cuida a nuestros niños, niñas y adolescentes. No fue cumplido, es decir, no fue acatado más de 70 recomendaciones y eso tendrán que evidenciar las autoridades competentes para establecer las responsabilidades. Tal es así que el informe fue aprobado con unanimidad y la observación principal, es decir, la recomendación principal es que se envíe tanto a la Fiscalía, a la Contraloría y al Comité Interinstitucional que fue creado por el presidente Lenín Moreno con el fin de tener en realidad una información concordada, una información interinstitucional y no haya información dispersa que no ha llevado, que ha llevado más bien simplemente a dejar en momentos en indefensión tanto a las víctimas como a sus familias. ¿A qué se refiere cuando habla de información dispersa? Ejemplo, tenemos en la comisión, dentro de las comparecencias tanto de todas las autoridades, Fiscalía, Judicatura, todo eso, vinieron a darnos la información. Ejemplo, el Ministerio de Educación tenía unos datos de 700 casos, de 300 casos, la Fiscalía de 200, otros de 4.000 y los casos inclusive no estaban identificados si eran casos que se suscitaron en las unidades educativas y casos que fueron
fueron en el núcleo familiar o en el espacio donde se desarrollan los niños y niñas y adolescentes en sus barrios, en sus sectores, por ejemplo. Y ahí hay que dejar claro, el mayor porcentaje no están en las unidades educativas. El mayor porcentaje de estos abusos sexuales, de estos delitos cometidos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes son fuera de las unidades educativas y más bien es cercano a la familia, cercano al sitio donde día a día viven nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso ya es materia de alarma, pero también es sobre todo alarmante saber que los casos de abuso sexual se producen precisamente allí donde la sociedad ecuatoriana confía a sus niños, en las escuelas y en los colegios. ¿Usted puede darnos, a pesar de esta dispersión, de esta duplicidad de datos, en fin, de esta imposibilidad de coordinación hasta hoy, puede darnos algún dato relativamente confiable respecto de cuál es el número hasta ahora, el número de casos de abuso sexual en las escuelas y colegios y fuera de ellas? Tenemos y hemos presentado la comisión mediante la presidenta de la Asamblea, el presidente de la Asamblea en su momento y la presidenta de la comisión, en la Fiscalía 40 casos que han incluido más o menos entre unos 900, un poco más de ya individualmente casos, porque digamos hay un caso que se denuncia de unos 41 niños, por ejemplo, como el caso Ampetra. En realidad es alarmante, indudable, y por eso nosotros decimos que se debe establecer las responsabilidades, por ejemplo, de quienes no estuvieron pendientes de los concursos de méritos y oposición o de quienes deberían haber controlado la contratación de los docentes. Pero también tenemos que decir que debemos también controlar los protocolos que fueron emitidos y también la responsabilidad en cuanto a quienes tenían que cumplir la ley, poniendo las debidas denuncias en la Fiscalía, por ejemplo. Asambleísta Vallejo, ¿cuál será la consecuencia del informe? Nosotros aspiramos, y ahí con toda la conciencia, y voy a hablar desde esa parte de mujer, de madre, de abuela ahora, que cada autoridad, sea esta nominadora o operativa, asuma su responsabilidad y tenga que dar cuenta de sus acciones y de lo que hizo y dejó de hacer. Pero vamos más allá. Esto no puede quedar simplemente en sanciones, sino que el Estado, y ahí hablamos tanto el gobierno como la Asamblea Nacional, tenemos que responsabilizarnos para que podamos prevenir y erradicar en lo posible estos abusos a nuestros niñas y adolescentes, tales que estamos preparando ya el tercer informe, que será presentar una ley normativa que reformará tanto por ejemplo, a la Ley Orgánica del Servicio Público, a la LOIV, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, también el COIP, por ejemplo, para que podamos reforzar esta prevención para nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos que garantizar unidades educativas, espacios colectivos que ocupan nuestros niños seguros, porque cuando los padres y las madres dejan a sus niños en los centros educativos, están dejando su vida. Esto no es un delito cualquiera, es un delito que daña la vida, daña familias enteras, y esto tiene que parar. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y tendremos aquí en Primera Impresión una reacción inmediata a esta entrevista, a su contenido y por supuesto las conclusiones del informe de la Comisión Ocasional Ampetra de la Asamblea Nacional, ya que estará luego de un brevísimo corte aquí Augusto Espinosa, hoy asambleísta y que fue ministro de Educación, cuya gestión ha sido analizada y evaluada dentro de este informe de la Asamblea Nacional. Hacemos un brevísimo corte, gracias a nuestra invitada en Guayaquil, ya regresamos.